Buenas tardes, estamos ahora en el programa en el cual nos dedicamos a abordar a diferentes autores, ya sea mexicanos, mexicanas o, o cualquiera que tenga algo importante que decirnos. Estamos casi terminando el ciclo de 9 escritoras de la primera mitad del siglo XX. El día de hoy vamos a hablar de Aline Peterson. Ella nació en la Ciudad de México el 11 de mayo de 1938. Es una cuentista, novelista y poeta, becaria del Centro Mexicano de Escritores, y también obtuvo varios premios, como el Premio Jurado Infantil en el 86 en la Feria del Libro en Caracas, Venezuela, por un cuento que se llama El Papalote y el Nopal. También obtuvo por esa obra, de ese libro, el premio en 1987 en la Feria del Libro de Japón. Otros premios fue el Latinoamericano y del Caribe Gabriela Mistral en 98, que le otorgó la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Dentro de sus libros, en cuanto a poesía, tiene varios, tres poemas, que es del 95, Cautiva estoy de mí del 88, Enmudeció mi playa del 2000, Estancia del tiempo en el 2002. En cuanto a libros de cuentos, tiene Más allá de la mirada en el 92, Tiempo robado en el 2000, y novelas, ahí es muy prolífica, Círculos en el 77, Casa de silencio en el 80, Proyectos de muerte en el 88, Los colores ocultos en el 86, Sombra ella misma en el 86, El hombre equivocado en el 88, Piedra que rueda en el 90, Querida familia en el 91, La noche de las hormigas en el 97, Colores y sombras en el 98, Viajes paralelos en el 2002 y Las muertes de Natalia Bauer en el 2006. El día de hoy vamos a leer de ella un cuento que se llama La otra historia. La otra historia. El hombre levanta la vista de los papeles. Lleva tantas horas inmerso en la batalla. Está mareado. Tantos héroes, tantos muertos, tanto tiempo. Tantos años viviendo historias. La espalda le duele, las letras se le mezclan, los nombres se le olvidan. Hay un escudo. El mundo fraguado en una rodela de triple cenefa brillante y reluciente, con una abrazadera de plata. Dos ciudades de hombres dotados de palabras. Él también está dotado de palabras que se le secan en la garganta. Unas bodas, unos ejércitos, jóvenes entre viñas de oro sostenidas por varas de plata, doncellas que danzan. En la orla del sólido escudo, la poderosa corriente del río Océano. ¿Hace cuánto tiempo que estuvo frente al mar? La cabeza le zumba como enjambre libador de dulce miel. ¿Quién fuera Aquiles, el de los pies ligeros, el que tiene en su poder la historia? El hombre escucha el trajín de sus compañeros, el cerrar de los libros, el alinear de los papeles, la prisa. Es hora de irse, de suspender la historia hasta mañana, de olvidar el brillo de la guerra y volver a esa otra historia, la propia. Se despoja de las fundas negras que protegen las mangas, como quien se despojara de los aparejos bélicos, agotado después de una larga refriega. Sus ojos van desde la madera del piso hasta la altura del techo. Los techos altos dan una mínima sensación de libertad. No pesa el cielo raso sobre las espaldas, solo la fatiga. El hombre vuelve a sus papeles mientras Aquiles ha desvainando la aguda espada, grande, fuerte, que lleva en el costado, y acogiéndose se arroja como el águila de alto vuelo y se lanza a la llanura, atravesando las pardas nubes para arrebatar la tierna corderilla o la tímida liebre. ¿Será que el hombre ha sido una tímida liebre que huye entre los matorrales? Y ahora ni siquiera las piernas tienen el vigor para moverse con soltura, ni sus ojos tienen ya la claridad para mostrarle el camino. El hombre limpia su escritorio de todo vestigio que delate la presencia de otros mundos y se lleva las manos a la cabeza. Mira a su alrededor. Todos se dicen esas últimas palabras de despedida. Se ríen. No se atreven
Acercarse. Los viejos siempre se molestan y hoy no está dispuesto a hacer el esfuerzo. Se siente mal. El hombre se ajusta el saco y estira los pantalones, intentando borrarle los pliegues. Tantas horas frente al escritorio han dejado su huella. Se aclara la garganta y les hace a sus compañeros un ademán de despedida. Aquiles y Héctor dormirán en el campo de batalla. Cuando aparezca la aurora de rosados dedos, el combate va a decidirse. Será hasta entonces que las galeras sigan lanzando el oscuro reflejo de su tinta. Algunos devuelven el ademán y otros siguen absortos en una charla que no interrumpen. El hombre siente un ligero mareo al ponerse de pie. Es solo un instante. Escucha las campanas de la catedral. Siente torpeza en las piernas. Tanto tiempo sin moverse, hora tras hora, día tras día, y el trabajo que debe estar listo pronto. Tal vez, piensa, en este mismo cuarto otro hombre también se sintió, Aquiles. Entonces, quizá no era tan difícil imaginar la batalla. La ciudad, el país, habían estado levantados en armas tantos años. Quizá ese otro corrector participó en alguna escaramuza. La revolución es ahora una palabra ajena, casi olvidada. El hombre empieza a andar por la calle, a recuperar las fuerzas de ese cuerpo amodarrado. Aquiles, el de los pies ligeros. Es un claro atardecer de otoño. Decide cruzar la Alameda para tomar el metro desde ahí. No tiene prisa. El aire y el movimiento devolverán a sus piernas un poco de fuerzas. Y luego tanta gente, tantos rostros desconocidos. No es Aquiles, ni le brotarán alas a sus pies como a Mercurio. Se conforma con poder caminar erguido sin tropiezos. Las estatuas y la fuente, los árboles, las ardillas, ¿o eran liebres? ¿Cuántos años queda erguido un ahuahuete? Pero esa es otra historia, tan lejana como la guerra de Troya. ¿Cómo habrá sido la ciudad que caminara ese otro hombre también hundido en batalla de galeras? Los árboles y los edificios permanecen, a veces. El hombre decide sentarse un momento en alguna banca. ¿Cuántas vidas se han detenido a recobrar una fracción de sosiego en ese sitio? ¿Cuántas parejas se han declarado su amor ahora entre impúdicos alardes? ¿Cuántas miradas de soslayo? ¿Cuántos cuerpos fatigados? ¿Cuántas piernas jóvenes mostrándose sin recato? ¿Cuántos deseos tejidos en la trama perpetua de los sueños? Ve a lo lejos a alguien que extiende un enorme corazón, el corazón de Jesús con los brazos abiertos. El ir y venir de tanta gente que no conoce, que no lo mira. Alguien se ríe con fuerza, como si el mundo le perteneciera, como si fuera dueño de la historia. El amor de Aquiles detuvo el tiempo. El hombre vuelve a emprender la marcha. Observa las aves que se agitan antes del reposo, que cantan antes del silencio, que se reconocen frente al ocaso. ¿Cuántas generaciones de gorriones habrá revoloteado entre aquellos ojos absortos también en la tinta de esa batalla milenaria y este otro par de ojos que mañana continuará la faena? El tiempo pasa, la historia permanece. La imaginación de los jóvenes se regalará con este libro que pronto tendrán en sus manos, ese libro que él debe revisar tan minuciosamente como habrá sido revisado el otro, con esa misma historia, hace ya casi 70 años, mientras Vasconcelos iba en busca de su propia Ítaca. El hombre desciende las escaleras bajo tierra. Vulcano fraguó en el Hades un maravilloso escudo para Aquiles, que refleja tantas historias, tantos personajes sujetos en el metal. Otro mundo palpita bajo la superficie. El hombre lo mira transcurrir mientras desciende. Ese fuerte dolor de cabeza, el desplazamiento de hombres y mujeres, el ruido. El convoy parte en el instante en que el hombre alcanza la plataforma. El lugar se vacía de momento, tan de momento. En un parpadeo la estación vuelve a colmarse. La gente vuelve a apretujarse. El sitio ocupado tantas veces, como si en verdad nunca dejara de estarlo, como si la gente permaneciera ahí eternamente. Mira el oleaje humano al tiempo que se le incorpora para tomar el tren que se aproxima. El movimiento de la muchedumbre lo marea. El hombre sabe que pronto llegará a casa a olvidar ese dolor de cabeza. Ha tenido la suerte de conseguir un asiento que no está dispuesto a ceder. Al diablo con la cortesía, viejo resabio del pasado. Cierra los ojos, pero eso acrecienta su malestar.
Piensa en las noches que borracho se ha echado sobre la cama mientras el techo y las paredes de su cuarto se ponen a danzar con desenfreno. Faltan 4 estaciones hasta la suya. Centro médico, terremoto, las ciudades que cambió de rostro. Todos cambiamos de rostro con el tiempo, pero no con esa horrenda rapidez tan asesina. Deben haber sido menos los guerreros que sucumbieron en Troya. Y sin embargo, aún conmueven sus hazañas, pero conmueven con la lejanía de un lector que las vive al cabo de los siglos. Y sin embargo, la historia está presente no como la otra, claro, la de su ciudad. Su vista baja por las piernas de la joven sentada frente a él. ¡Qué tiempos, Señor! ¡Qué modas! Pero sus ojos siguen clavados en esa carne fresca, dura. Así deben haber sido las piernas de Briseida, por eso la cólera de Aquiles. El hombre se arrellana en el asiento. Su mano cae sobre la superficie. El tacto parece sorprenderse de la trama de bejuco. El malestar engaña los sentidos. Piensa que no había reparado en la cinta que rodea la frente de la mujer, en la blancura de los guantes que le ocultan las manos. Su vista se dirige a la ventanilla y ve pasar la calle lentamente. Pero si el metro es una línea, esa línea camina por debajo de la tierra. Si va por esos túneles cavados allá abajo, por ese mundo subterráneo. En su desconcierto presta atención a las voces que murmuran a sus espaldas. Alcanza a escuchar unas cuantas palabras. El primavera termina. No oye más, pero su instinto de corrector lo hace estremecerse ante un error de género tan obvio. Debe llegar pronto a casa, antes de que el dolor de cabeza le tienda más trampas. Debe estar enfermo, debe tener fiebre. La fiebre altera los pensamientos. Recuerda vagamente que hay una grave epidemia. Quizás se ha contagiado. Entre tantas horas de lectura y tanto malestar, las ideas se le confunden. Sus ojos lo traicionan. El hombre desciende del tranvía, alza la vista al letrero de la calle, Calzada de la Piedad. Debe acelerar el paso, llegar a casa. Camina, camina. Justo al pasar frente a las rejas escucha el sonido sordo de un campanazo. Toma por la avenida. Observa las figuras, el blanco mármol de las construcciones. Debe darse prisa. Sus pasos lo llevan hasta el montón de tierra removida, hasta el hueco recién cavado. Sus ojos quisieran deletrear el nombre de la placa. Debe ser la fiebre, se dice, mientras cae. Bueno, interesante ese cuento que habla de la otra historia, de un corrector que hace suya ahí la historia de la guerra de Troya. Ahora vamos a continuar con la lectura del libro de John Kenneth Turner. Quería irme a otro capítulo que habla del sistema dictatorial de Díaz, pero también pensé que a lo mejor sería pues también como faltarle al respeto a este otro grande grupo que fue muy maltratado en esa época, que fue todos los esclavos. Ya hablamos de los esclavos de Yucatán y luego de los yaquis, y este otro fue un gran grupo también que estuvo en Oaxaca, en lo que se le llama Valle Nacional. Y si no hablamos de ellos, pues yo creo que también sería como que también faltarles tantito el respeto, ¿no? Entonces vamos a hablar de ellos, espero que me dé tiempo. Este tema entonces se llama Los esclavos contratados de Valle Nacional. Valle Nacional es, sin duda, el peor centro de esclavitud en todo México. Probablemente es el peor del mundo. Cuando visité Valle Nacional esperaba encontrar algo que fuera más benigno que Yucatán, pero resultó ser más lastimoso. En Yucatán, los esclavos mayas mueren más rápidamente de lo que nacen, y 2/3 de los esclavos yaquis mueren durante el primer año después de su llegada a la región. Pero en Valle Nacional, todos los esclavos, con excepción de muy pocos, acaso el 5%, rinden tributo a la tierra en un lapso de 7 u 8 meses. Esta afirmación es casi increíble. Yo no la hubiera creído, acaso ni después de haber visto la forma como los hacen trabajar, el modo de azotarlos y de matarlos de hambre, si no hubiera sido por el hecho de que los propios amos me dijeron que era verdad.
y hay 15,000 de estos esclavos en Valle Nacional, 15,000 nuevos cada año. Al sexto o séptimo mes empiezan a morirse como las moscas durante la primavera helada invernal y después no vale la pena conservarlos. Resulta más barato dejarlos morir. Hay muchos más en los lugares de donde estos vinieron. Palabra por palabra, esta es la afirmación que me hizo Antonio Pila, gerente general de 1/3 de las plantaciones de tabaco en Valle Nacional. He vivido aquí más de 5 años y todos los meses veo centenares, a veces millares de hombres, mujeres y niños tomar el camino del valle, pero nunca los veo regresar. De cada centenar que emprende el camino, no más de uno vuelve a ver esta ciudad. Esto me dijo un agente ferroviario de la línea de Veracruz al Pacífico. No hay supervivientes de Valle Nacional, no hay verdaderos supervivientes, me contó un ingeniero del gobierno que está a cargo de algunas mejoras en ciertos puertos. De vez en cuando sale alguno del valle y va más allá de El Hule. Con paso torpe y mendigando, hace el pesado camino hasta Córdoba, pero nunca vuelve a su punto de origen. Esas personas salen del valle como cadáveres vivientes, avanzan un corto trecho y caen. La profesión de este hombre lo ha llevado muchas veces a Valle Nacional y conoce más de esa región, probablemente que cualquier otro mexicano que no esté interesado directamente en el mercado de esclavos. Mueren todos. Los amos no los dejan ir hasta que se están muriendo. Tal cosa declaraba uno de los policías de la población de Valle Nacional, que está situada en el centro de la región. Y en todas partes, una y otra vez me dijeron lo mismo. Lo decía Manuel Lagunas, presidente municipal de Valle Nacional, protector de los patrones, y él mismo propietario de esclavos. Lo decía Miguel Vidal, secretario del municipio. Lo decían los mismos amos, los esclavos también lo decían. Y después de haber visto lo que antes había oído, me convencí de que esta era la verdad. Los esclavos de Valle Nacional no son indios, como lo son los esclavos de Yucatán. Son mestizos mexicanos. Algunos de ellos son hábiles artesanos, otros artistas, y la mayoría de ellos son trabajadores ordinarios. En conjunto, aparte de sus andrajos, sus heridas, su miseria y desesperación, constituyen un grupo representativo del pueblo mexicano. No son criminales, no hay más del 10% a quien se le haya acusado de algún delito. El resto son ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley. Sin embargo, ninguno de ellos llegó al Valle Nacional por su propia voluntad. Ni hay uno solo que no esté dispuesto a dejarlo al instante si pudiera salir. No hay que aceptar la idea de que la esclavitud mexicana está confinada en Yucatán y en Valle Nacional. Condiciones similares rigen en muchas partes de la Tierra de Díaz, y especialmente en los estados al sur de la capital. Cito a Valle Nacional por ser notorio como región de esclavos y porque, como ya se indicó, constituye el mejor ejemplo de la peor trata de esclavos que conozco. La causa de las extremosas condiciones de Valle Nacional es principalmente geográfica. Valle Nacional es una honda cañada de 3 a 10 kilómetros de anchura, enclavada entre montañas casi inaccesibles, en el más extremo rincón al noroeste del estado de Oaxaca. Su entrada está 8 kilómetros aguas arriba del río Papaloapan, partiendo de El Hule, que es la estación ferroviaria más próxima, y por este lugar pasa todo ser humano que va o viene del valle. No hay ninguna ruta practicable para entrar ni para salir. Las magníficas montañas tropicales que lo rodean están cubiertas por una impenetrable vegetación, cuyo paso dificultan aún más los jaguares, pumas y serpientes gigantescas. Además, no hay camino carretero a Valle Nacional, solamente un río y un camino de herradura. Un camino que lo lleva a uno por la selva. Después bordea precipicios donde el jinete tiene que desmontar y andar a gatas, llevando al caballo de la brida. Más tarde hay que atravesar la honda y alborotada corriente del río. Se necesita ser un fuerte nadador para cruzar este río cuando la corriente es crecida. Pero no obstante, quien vaya a pie tiene que cruzarlo a nado más de una vez para salir de Valle Nacional. Si se va a caballo es preciso cruzarlo 5 veces, 4 en canoa, haciendo nadar trabajosamente a los caballos,
y otra vadeando por una larga y difícil ruta en la que hay que evitar grandes rocas y hondos agujeros. El valle propiamente dicho es plano como una mesa, limpio de toda vegetación inútil, y por él corre suavemente el río Papaloapan. El valle, el río y las montañas circundantes forman uno de los más bellos panoramas que he tenido suerte de contemplar. Valle Nacional se halla a 3 horas de viaje de Córdoba y a 2 de Elule. Los viajeros perdidos llegan a veces hasta Tuxtepec, la ciudad principal del distrito político, pero nadie va a Valle Nacional si no tiene allí algún negocio. Es región tabaquera, la más conocida de México, y la producción se obtiene en unas 30 grandes haciendas, casi todas propiedad de españoles. Entre Elule y la entrada al valle hay 4 pueblos: Tuxtepec, Chiltepec, Jacatepec y Valle Nacional, todos situados a orillas del río, y todos ellos provistos de policías para cazar a los esclavos que se escapen, pero ninguno de estos puede salir del valle sin pasar por los pueblos. Tuxtepec, el más grande, cuenta con 10 policías y 11 rurales. Además, todo esclavo que se escapa supone un premio de 10 pesos al ciudadano o policía que lo detenga y lo devuelva a su propietario. En esta forma se comprenderá hasta qué punto el aislamiento geográfico de Valle Nacional contribuye para que sea algo peor que otros distritos de México en los que también explotan esclavos. Además de todo esto, hay que añadir el completo entendimiento que hay con el gobierno y la proximidad a un mercado de trabajo casi inagotable. La esclavitud en Valle Nacional, lo mismo que en Yucatán, no es otra cosa sino peonaje o trabajo por deudas llevado al extremo, aunque en apariencia toma un aspecto ligeramente distinto, el de trabajo por contrato. El contrato de trabajo es sin duda el origen de las condiciones imperantes en Valle Nacional. Los hacendados tienen la necesidad de trabajadores y acuden al expediente de gastar en importarlos, en la inteligencia de que tales trabajadores deben permanecer en sus puestos durante un plazo determinado. Algunos han intentado escapar a sus contratos y los hacendados han usado la fuerza para obligarlos a quedarse. El dinero adelantado y los costos del transporte se consideran como una deuda que el trabajador debe pagar mediante trabajo. De aquí solo necesita un paso para organizar las condiciones de trabajo de tal modo que el trabajador no pueda verse libre en ninguna circunstancia. Con el tiempo, Valle Nacional ha llegado a ser sinónimo de horror entre toda la población trabajadora de México. Nadie desea ir allá por ningún precio. Así, los dueños de las haciendas se ven en la necesidad de decir a los contratados que se les llevará a otra parte, lo cual ha sido el principio para que se engañara por completo a los trabajadores, de que se formularán contratos que no serían cumplidos, pero que auxiliarían a enredar totalmente a quienes cayeran en el garlito. Por último, de esta situación solo hubo un paso para integrar una sociedad mercantil con el gobierno en la que la fuerza policíaca fuese puesta en manos de los hacendados para que los ayudara a llevar adelante un comercio de esclavos. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos, los llaman trabajadores contratados. Yo sí los llamo esclavos porque desde el momento en que entran en Valle Nacional se convierten en propiedad privada del hacendado y no existe ley ni gobierno que los proteja. En primer lugar, el hacendado compra al esclavo por una suma determinada, lo hace trabajar a su voluntad, lo alimenta o le hace pasar hambre a su antojo, lo tiene vigilado por guardias armados día y noche, lo azota, no le da dinero, lo mata y el trabajador no tiene ningún recurso al cual acudir. Llámese esto como se quiera, yo lo llamo esclavitud, porque no conozco otra palabra que se adapte mejor a tales condiciones. He dicho que ningún trabajador enviado a Valle Nacional para convertirlo en esclavo hace el viaje por su propia voluntad. Hay 2 maneras de llevarlo hasta allí, bien por conducto de un jefe político o de un agente de empleos que trabaja en unión de aquel o de otros funcionarios del gobierno. El jefe político es un funcionario público que rige un distrito político correspondiente a lo que se llama condado en Estados Unidos. Es designado por el presidente o por el gobernador del estado y también funge como presidente municipal de la ciudad principal de su distrito. A su vez, él suele nombrar a los alcaldes de los pueblos de menor categoría que están bajo su autoridad, así como a los funcionarios de importancia.
No tiene ante quién rendir cuentas excepto a su gobernador, y a menos que el presidente de la República resuelva intervenir, resulta por todos conceptos un pequeño zar en sus dominios. Los métodos empleados por el jefe político cuando trabaja solo son muy simples. En lugar de enviar pequeños delincuentes a cumplir sentencias en la cárcel, los vende como esclavos en Valle Nacional, y como se guarda el dinero para sí, arresta a todas las personas que puede. Este método es el que siguen con pequeñas variantes los jefes políticos de todas las principales ciudades del sur de México. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Con esto queda más o menos claro. Yo creo que sí lo vamos a retomar la próxima sesión para terminar este tema de lo que son los esclavos en el régimen de Porfirio Díaz y por qué ya no queremos regresar a esos tiempos. ¿Sí? Afortunadamente, pues vamos por buen camino con este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, la cual debemos respaldar todos, porque si no, corremos el riesgo de regresar a aquellas épocas. Gracias. Gracias.